Pues vamos entonces a continuar. Vimos, buenas tardes. Vamos a estar viendo entonces, a completar el capítulo 6 para ver si podemos iniciar hoy el capítulo 7, que es el de halogenuros de Aquilo. ¿Okay? Lo ideal es poder ver halogenuros de Aquilo y un poquito de alquenos. Los halogenuros de Aquilo, pues porque llevan a cabo reacciones de eliminación para formar alquenos y de adición, ya que hay un doble enlace para añadir más cosas a ese doble enlace. Bueno, esos carbonos estaban en el doble. Vimos en reacciones químicas cómo luce el diagrama de energía para una reacción que ocurre en un solo paso y cómo se ve el diagrama si tenemos dos pasos en el mecanismo, ¿verdad? Es decir, mecanismos unimoleculares. En mecanismos unimoleculares, solamente uno de los materiales de partida, estas reacciones unimoleculares son las que ocurren en un solo paso, estas son bimoleculares. Estas son bimoleculares. Esta reacción ocurre en un solo paso, son concertadas y más o menos así luce el diagrama. Se le llama bimoleculares porque de acuerdo al estado intermediario, a este complejo activado que se forma aquí, que es como que un estado de transición entre la ruptura y formación de los enlaces. Vemos que hay dos moléculas envueltas, que es esta y esta, que están ahí mismo tratando de reaccionar. Como hay dos moléculas envueltas, la velocidad de ese mecanismo depende de esas dos moléculas y normalmente usamos la estequiometría de la reacción. Como esta estequiometría fue 1 a 1, pues 1 para B y 1 para C, obteniéndose un orden total de 2 para esta reacción. Recuerde que el orden total, por eso se le llama bimolecular. El orden total se obtiene sumando el exponente de aquí y el exponente de acá. La realidad es que la mayoría de las veces va a ser 1 para uno de los materiales de partida y 1 para el otro material de partida, dando siempre un total de 2, por eso se les llaman bimoleculares. ¿Okay? Esas reacciones bimoleculares siempre van a ocurrir en una sola etapa y tenemos los mecanismos como por ejemplo eliminación y de sustitución nucleofílica, que tenemos mecanismos bimoleculares que son E2 y SN2, que son los que queremos ver, ¿verdad? Más adelante. Esto sí ocurre en un solo paso, pero puede ser que el mecanismo no ocurra en un solo paso, sino en dos etapas o en dos pasos. Siempre que ocurra en dos etapas, pues entonces una de esas dos etapas va a ser la etapa lenta. Normalmente la etapa lenta es la que forma el intermediario de la reacción. Recuerde que el intermediario puede ser un catión, un anión o un radical. Normalmente si es un carbono en forma de catión, pues se va a llamar carbocatión. Si es un carbono con un par de electrones y una carga negativa, se llama carbanión. Y un radical es una especie donde en lugar de tener dos electrones, tiene un solo electrón. Todas son especies intermediarias porque son especies muy reactivas. La etapa lenta va a ser la que forme esa especie intermediaria. Aquí no tenemos todavía el mecanismo. Este es el de una sola etapa, ¿verdad? Pero para las de dos etapas, la velocidad de la reacción va a ser igual a la velocidad de la etapa lenta. Esta es la que manda en la reacción, el paso lento. Es el de una sola etapa y ahorita vamos con el de dos etapas. Aquí tenemos dos etapas. Una primera etapa
se forma el intermediario, que es el que posteriormente va a reaccionar con otra sustancia. Paso 1 lento, paso 2 rápido. El paso determinante va a ser el lento, así que en este caso es el 1. Y vemos quién está envuelto en ese paso lento. Un solo material de partida. Por eso la velocidad para esta reacción va a ser igual a K, o la concentración de esa sustancia. La estequiometría es 1 a 1, pues elevado a la 1. Por eso se le llaman reacciones unimoleculares, porque la velocidad de la reacción solamente depende de una molécula, de la concentración de una de las moléculas que estén envueltas en la reacción. Se le llama unimolecular o de primer orden. Aquí la comparación entre lo que es reacciones unimoleculares y bimoleculares. Unimoleculares ocurren en dos pasos. La ley de velocidad va a ser igual a K, o la concentración de AB, estamos hablando de esta reacción, de esta especie solamente. Y entonces la etapa predominante va a ser con la formación de intermediarios. Ya les dije que puede ser un carbocatión, un carbanión, un radical. Y para estas reacciones unimoleculares o de orden 1, nuestro diagrama va a ser así. Vamos a tener dos energías de activación, dos estados de transición aquí, ¿verdad? Y tenemos entonces, esta es la posición de los intermediarios, esta es la posición de los materiales de partida y esta es la posición de los productos. Estamos hablando en cuanto a energía. Eso es importante porque eso me gusta preguntarlo. Si hablamos de las reacciones bimoleculares, se le llaman bimoleculares porque la velocidad depende de dos materiales de partida. Esta ocurre en un solo paso, en una sola etapa. No hay formación de intermediarios, o sea, no hay radicales, no hay carbocationes, no hay carbaniones. Y entonces, así luce la energía, el diagrama de energía. Solamente vamos a tener una energía de activación, un estado de transición, la energía de los productos y la energía de los productos, bueno, que es casi igual de los productos y del material de partida. Les había dicho entonces que algunas reacciones químicas es necesario añadirles un catalizador. La función del catalizador es solamente afectar la cinética de la reacción, es decir, la velocidad de la reacción. Lo que va a hacer es acelerar la reacción. No va a afectar el mecanismo por el cual se lleva a cabo la reacción, simplemente su velocidad. ¿Okay? Y aquí la comparación, si añadimos un catalizador, la función del catalizador va a ser disminuir esa energía de activación. Ahora la energía de activación va a ser más pequeña, de tal manera que la reacción sea mucho más rápida. Aquí tenemos un diagrama de energía para una reacción no catalizada y catalizada. Si este fuera el diagrama de una reacción en total, pues sería en este caso bimolecular, que solamente tiene un estado de transición, una energía de activación y sería entonces endotérmica, ¿verdad? Porque la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos. Esto no es de esta presentación. Eso siempre se me pierde. Eso es lo que voy a necesitar para la presentación más adelante. Eso no es de esta presentación. Sorry. Mira, eso era lo que hacía falta, como dos slides. Ups. Eso es que ese es el mecanismo que ocurre todo en un solo paso. Se viene y ataca, se rompe el enlace y se forma el nuevo enlace. Entonces sería una reacción bimolecular.
dudas con esto? ¿Todo claro? Bueno, cuando estén estudiando yo sabré si está claro. Estoy indecisa en si empezar al que no, voy a empezar a Luros de aquí. Este es el capítulo 7. Esta altura está bastante bien. Se llama halogenuros de alquilo. Aquí entonces arrancamos con los grupos funcionales. Recuerde que hasta ahora lo que hemos visto son los alcanos. Los alcanos no poseen grupo funcional. Como arrancamos ya con los grupos funcionales, pues normalmente entonces cubrimos lo que es nomenclatura del grupo funcional, propiedades. En propiedades cubrimos lo que es punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad. Formas de obtener el material, ¿verdad? El compuesto. En algunas veces lo incluyo, otros no, pero esos son los que se analiza. Y por último, las reacciones químicas que llevan a cabo ese grupo funcional. Los halogenuros de alquilo o haluros de alquilo, pues son moléculas orgánicas en donde vamos a encontrar un enlace de un carbono con un halógeno. La mayoría de las veces ese carbono pues va a tener hibridación sp3, pero no necesariamente tiene que ser que tenga hibridación sp3. Puedo tener también un halogenuro de arilo, que sería cuando el carbono sp2 es aromático. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de halogenuros. ¿Okay? Aquí, si el carbono es sp3, pues sí se llama halogenuro de alquilo, porque esta parte alquílica pues son de cadenas abiertas o cerradas, pero son como fragmentos de alcanos. El haluro puede ser, o el halógeno, ¿verdad? Puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Los haluros o halogenuros de alquilo se pueden clasificar como primarios, secundarios o terciarios de acuerdo a cómo es el carbono al cual ellos están enlazados. Un haluro metílico va a ser cuando tengamos un CH3 unido a un halógeno. Uno primario, cuando el carbono que acompaña el halógeno esté unido a un solo carbono o una cadena R. Uno secundario, ve aquí está el primario, este carbono que está enlazado a este cloro, solamente está enlazado a otro carbono o a una cadena R. Uno secundario, cuando el carbono que está unido al halógeno está enlazado a dos cadenas R o dos carbonos. Aquí está. Este carbono que acompaña el cloro está enlazado a un CH3 y a otro CH3. Pueden ser iguales o pueden ser distintas, perdón, digo yo. Y entonces, uno terciario sería cuando el carbono que está enlazado al halógeno está unido al mismo tiempo a otros tres carbonos. ¿Okay? No existen haluros cuaternarios, porque para que fuese cuaternarios tendría que el carbono tener 5 enlaces, 4 con carbonos y 1 con halógenos, y eso no existe. Así que los halogenuros llegan hasta terciarios. Ahora, los carbonos sí pueden llegar hasta ser cuaternarios. Eso lo vimos en los alcanos.
aparte de los halogenuros de alquilo, hay otros tipos de haluro. Están los haluros de vinilo, los haluros de arilo. Los haluros de vinilo es cuando el halógeno está enlazado a un carbono sp2. Posiblemente ese día también hice eso. Cuando está enlazado a un carbono sp2 que hace parte de un doble enlace. ¿Okay? Ese se llama de vinilo. Y de arilo, cuando está unido a un carbono sp2 de un anillo aromático, o sea, del benceno. Estos ejemplos que están aquí siguen siendo halogenuros. En este caso se le llaman alílicos, donde sigue estando enlazado a un carbono sp3, pero ese carbono que tiene el halógeno al mismo tiempo está enlazado a un carbono sp2 que participa de un doble enlace. Esos nombres son importantes porque en algunas ocasiones, para decir la posición donde ocurre una reacción, te dicen ocurre en la posición alílica, ocurre en la posición bencílica, y es importante esa terminología. Dime, Fabiola, estás ahí mirando por un lado. Voy a hacer un ejemplo. Que es ese mismo que está ahí, solo que es de líneas, ¿verdad? En este caso, el halógeno sigue estando enlazado a un carbono sp3, pero tiene la característica de que al mismo tiempo va a estar enlazado con un carbono sp2 de un alqueno. Y ese se llama alílico. Diferente a este, que el carbono al cual está enlazado el halógeno es sp2. ¿Ok? ¿Lo viste? Y entonces el bencílico es cuando el halógeno, aquí está el anillo aromático, no está directamente unido al anillo aromático, sino al carbono que está enlazado al anillo aromático. Uy. Este también es bencílico, porque esta es la que es la posición bencílica. Ese carbono que está unido al carbono sp2 del anillo aromático. Este es el carbono sp2 del anillo aromático. ¿Okay? Esto es importante porque esto lo pregunto para que usted identifique o clasifique en el examen. El examen es en su mayoría, a diferencia de los exámenes 2 y 3 que ha tenido bastante contenido de ejercicios, pues este tiene menos la realidad para que se me haga más fácil cuadrar al final. ¿Okay? Así que va a ser bastante de teoría y de aplicación a la teoría. Saber los conceptos y poderlos aplicar. ¿Okay? Un haluro alílico tiene un halógeno unido a un carbono adyacente. Adyacente es que está conectado directamente a un carbono con un doble enlace. Y el bencílico, pues el halógeno está conectado a un carbono que al mismo tiempo está unido a un anillo de benceno. Ya tenemos el ejemplo. Esos carbonos son sp3 y sp3, pero conectados a un sp2. Si el carbono sp2 es un doble enlace de los alquenos, pues se llama arílico. Si es un carbono sp2
del anillo aromático, pues se llama benzina. Esa es la diferencia. ¿Dudas? ¿Más clarito, Fabiola? Sí. Aquí, pues, lo que tiene que ver con la solubilidad y con las... Ay, no, esta es nomenclatura. Que vi la tabla como la de la solubilidad. Vamos con la nomenclatura. Aquí vamos a estar usando la nomenclatura de los alcanos. Así que hay que volver a repasar la nomenclatura de los alcanos, porque en realidad esto se nombra como, el halógeno se nombra como un sustituyente, igual que el metil, igual que el etil, igual que el isopropil, el terbutil, se nombra como un sustituyente y va a ser nombrado en realidad el compuesto como un alcano. Así que volvamos a repasar un poquito los conceptos de nomenclatura de los alcanos. Recuerden que lo primero que debemos hacer es buscar la cadena más larga. Ahora, la cadena más larga debe cumplir con el criterio de tener el halógeno también, ser la más sustituida y la más larga y tener el halógeno. ¿Okay? Recuerden que entonces vamos a empezar a enumerar. Una vez escogemos la cadena más larga, pues entonces vamos a enumerar. Y ahora la prioridad de numeración es el halógeno, por donde el halógeno esté más cerca a uno de los extremos de la cadena que escogiste. Es decir, a pesar de que el halógeno es un sustituyente, tiene prioridad sobre los demás sustituyentes. ¿Okay? Así que numeramos siempre tratando de asignar los números más pequeños posibles. Y pues hacemos lo mismo que en los alcanos. Vamos a tener, los sustituyentes deben estar organizados en orden alfabético. El nombre del halógeno es el mismo que aparece en la tabla periódica, si es flúor, flúor, si es cloro, cloro, si es bromo, bromo, si es yodo, yodo. Y entonces los numeramos en orden alfabético, después viene el parent name, que va a depender del número de carbonos que hay, y con terminación ano, porque vamos a seguirlos nombrando como un alcano. Para este, por ejemplo, la cadena más larga, pues es esta. Se va a enumerar por el extremo más cerca donde está el cloro, que es el halógeno. Y entonces aquí empezamos a enumerarlo por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primer sustituyente se llama cloro, el siguiente metil, así que en orden alfabético sería 2 cloro, ya está aquí, 2 cloro, 5 metil, heptano, heptano porque tengo 7 carbonos, el parent name será hept, y terminación ano, pues porque todavía no hemos visto los alquenos, que es cuando cambia a eno, ni los alquinos, que es cuando cambia a ino. ¿Okay? Heptano. La verdad es que la nomenclatura es bien simple. Ahora, si tengo compuestos, ahorita voy a borrarlo, si tengo compuestos que son cíclicos, voy a ponerle aquí, voy a poner un ejemplo. Voy a hacerlo en sistemas de líneas porque se me hace más fácil. Entonces, ahora voy a hacer uno cíclico. Vamos a hacer.
En este primero, entonces, vamos a escoger la cadena más larga. La cadena más larga debe incluir los dos halógenos, ¿verdad? Aquí, vamos a ver el lápiz mejor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Así que la cadena más larga va a ser esta. La voy a sombrear. 2, 3, 4 y 5. Lo que no sea cadena va a ser sustituyente. Así que vamos a nombrar los sustituyentes. Este es metil. Metil. Bueno, por lo menos yo el yodo lo escribo así, porque es que hay unos sitios donde se escribe iodo. O sea, consecuente si escribir yodo con Y. ¿Ok? ¿Lo han visto así? Yodo. Así no. Vamos a escribirlo así y este es yodo. ¿Ok? Así que entonces dijimos que debemos numerar. La numeración donde más cerca esté el sustituyente va a ser por aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Así que el parent name va a ser pen. Organizaremos los sustituyentes. Cloro va primero porque tiene la letra más baja en el abecedario. Así que sería 2, cloro, raya. Después sigue metil, 3,4. Como tenemos dos grupos, dos sustituyentes iguales, ponemos los números donde están los carbonos y el nombre del sustituyente. En el carbono 3 está yodo. Y entonces el nombre de el parent name terminado en ano, pentano. ¿Ok? Pasó, quedó claro. Ah, porque era así, 3,4, sí. 3,4, 3, yo, sí, está bien. Con esa cara que ustedes de susto me asusto yo. Aquí, prioridad de número 1, el alcano, así que el aluro. Así que 1, 2, 3. Recuerde que debemos nombrar por el lado más ramificado, tratando de asignarle los números más pequeños posibles. Puede ser que la numeración sea a favor o en contra de las manecillas del reloj. ¿Okay? Se puede numerar para cualquiera de los lados. Este es el ciclo pentano, porque dentro del ciclo tenemos 5 átomos de carbono, ¿verdad? Y entonces este sustituyente se llama etil. Recuerde que es 1 y 2. No cuento desde adentro, sino desde afuera. Este es cloro y este es terbutil. Recuerde que los sustituyentes que su nombre esté separadito por una línea, se organiza por la segunda letra. No se organiza por la T, sino por la B. Así que esto sería, primero va el terbutil, así que 3 terbutil. Sigue el cloro, 1 cloro. Y sigue el etil, 2 etil. Una vez que he terminado de colocar todos los sustituyentes en orden alfabético, pues ciclo, porque el sistema es cíclico, pen, porque son 5 carbonos, y ano, pues porque solamente vamos a tener alcanos. ¿Ok? ¿Está claro esto? Me perdí en identificar la cadena principal.
Pues siempre la cadena principal es la más larga. Mientras tengamos un sistema cíclico y la cadena los sustituyentes no sean tan extensos, pues esta va a ser la cadena más larga. Ciclo. ¿Okay? ¿Cuándo no puede ser el ciclo una cadena, la cadena principal? Pues cuando el ciclo sea pequeño. Ay, Dios mío. Hoy estoy mira así. Cuando el ciclo sea pequeñito y entonces haya una cadena más larga, por ejemplo, como estamos en alcanos, pues también sí. Entonces ahora ya la cadena principal no es el ciclo porque el ciclo es muy pequeño con respecto al sustituyente que está en el ciclo. Es más, si el cloro está en la cadena larga, en la cadena que está en el sustituyente, en el ciclo, pues prima el halógeno. Así que ahora la cadena larga va a ser, la cadena principal va a ser la que contenga el halógeno y el ciclo pasa a ser sustituyente. ¿Okay? Y recuerde que los ciclos como sustituyentes pues también terminan en "-y". Ese es un ciclo propano, sería un ciclo propano si fuese sólido. Pues como sustituyente es ciclopropilo. ¿Okay? Así que este, por ejemplo, sería, para este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me detengo ahí porque el próximo carbono es del ciclo y ya no hace parte de la cadena principal. Ya hace parte del ciclo que es el sustituyente. Así que este es un sustituyente que se llama ciclopropil y este es el otro, cloro. Y este se llamaría 4-cloro, 6 ciclopropil, hexano. Algo muy común que los estudiantes hacen es que cuentan hasta aquí y no puede ir hasta ahí porque este es el enlace del ciclo con el último carbono. ¿Okay? Que por eso es que les digo, ojo hasta dónde usted cuenta. Lo mismo que esto, que es donde yo he visto como que más debilidades en la nomenclatura. Cuando usted tiene esto, me dicen que es un propil. No es un propil porque no puedo empezar a contar desde aquí, porque este carbono es de la cadena principal. Tiene que ser lo que no sea cadena principal, pues 1 y 2, por eso la llamé etil. Bien. ¿Dudas, jóvenes? Aquel repasito que usted hizo de nomenclatura para el examen 2, bueno, debe desempolvarlo. Si lo votó, está mal porque los repasos no se votan. Y menos porque usted va para orgánica 2 y todos esos repasos los va a estar usando. ¿Ok? Así que, si no fue organizado, es el momento de empezar a ser organizado. ¿Ok? Siempre quedan en otros, ¿no? Pues vamos a nombrar, bueno, primero dice clasificar. En la parte de arriba me piden que clasifique el haluro de alquilo como primario, secundario o terciario. Para poderlo clasificar como primario, secundario o terciario, normalmente deben ser haluros de alquilo, no ni de vinilo, ni de alilo, ni alílico, ni bencílico, bueno, bencílico, que el halógeno esté sobre un carbono CP3. ¿Ok? Recuerden que vamos a identificar
el carbono que está enlazado al halógeno. Mire, casi lo iba a poner negro. Mire, y voy a ver ese carbono a cuántos está enlazado, a cuántos otros carbonos está enlazado. Ese primero solo está enlazado a un solo carbono, es este que está aquí. Este solamente está enlazado. Solamente está enlazado a este. Está muy bien. Pues es primario. Enlazado a un carbono, primario. Enlazado a dos carbonos, secundario. Enlazado a tres, terciario, y ahí paren de contar. Igual aquí, este carbono está enlazado a 1, 2 y 3. Pues es terciario. No cuento el flúor, sino a cuántos carbonos está enlazado. Este está enlazado a 1 y a 2. Secundario. Este está enlazado a 1, a 2 y a 3. Terciario. Esto también viene como pareo o para que identifique, diga, sabe que a mí me gustan eso como que estructura 1, estructura 2, estructura 3 y estructura 4. Diga cuál de los siguientes haluro de alquilo es secundario. Usted lo debe identificar. Y a veces dice solo 1, 1 y 2, 1, 2, 3 y 4. Oh, exacto. Así que, ojo, que esto debe estar claro. Y está claro porque debe estar claro porque cuando veamos los tipos de mecanismos, le va a decir si es primario o metílico, hace este tipo de mecanismos. Si es secundario o es terciario, hace este tipo de mecanismos. Por eso es importante que usted sepa identificar lo que es uno metílico, primario, secundario o terciario. Recuerde que el metílico solamente es uno, y es este. Lo único que va a cambiar es el halógeno, pero el R es el mismo, es un CH3. Recuerde también que seguimos arrastrando las estructuras condensadas y que para poder nombrar pues debemos de desarrollar un poco la estructura para poder escoger la cadena más larga. Eso lo vamos a ver en ese ejercicio 2 donde te dan las siguientes estructuras y usted las debe de nombrar. Esa primera estructura está condensada, así no la puede nombrar. Tiene que, por lo menos, semidesarrollarla. Semidesarrollarla significa que este carbono está unido a dos grupos metil. Aquí está. Es un CH que al mismo tiempo está unido a un CH que tiene cloro. Con un CH2, con un CH3. ¿Okay? Ya así, ya entonces puede nombrar. Recuerde que debe escoger la cadena más larga, que no siempre es la que está completamente horizontal. Aquí, por ejemplo, la cadena más larga es esta. ¿Es solo de arriba o tiene que ser esta cadena o puede ser Puede ser la de arriba también, da igual. Sí. Puedo escoger el CH3 de arriba o el CH3 de abajo. Puede tener la misma longitud. Y entonces, número 1, 2, 3 y empiezo por aquí. 1, 2, 3 y empiezo por acá, pero este lado está más ramificado. Así que 1, ya mi cuerpo pide vacaciones. Aunque voy a dar verano. Voy a dar, creo que voy a dar analítica. Sí. Sí, porque a mí me gusta dar orgánica, pero orgánica no se lleva. Así que es muy posible
simplemente de analítica ahorita en junio. Oye, y de por sí que también ya enviaron, creo que los horarios de los exámenes finales. El jueves se los doy. ¿Vas a coger verano? Sí, yo voy a coger el bajarlo. Era analítica. No, mentira, era cargado. Ya tú saliste de eso que tú vas a coger Creo que lo tomo libre. el verano. Si es que tú aquí las organizas, este semestre tiene 2 clases conmigo. Y el año pasado yo tomé verano 2 meses. No, eso no se aconseja. Yo estaba corriendo. No. Yo no les aconsejo a nadie que tome los 2 meses de verano y menos. Hay estudiantes que toman junio, julio y hacen esos 2 días de relevo. En agosto llega fiado de la universidad que no quiere saber de nada. Bueno, por lo menos si no van a irse internado, eso es lo mejor que yo les puedo recomendar, que se vayan de internado. Pero si no van de internado, pues una clase. Si hay chavos, ¿no? Y si la cubren. Bueno, este sería entonces, lo que no sea cadena es sustituyente. Pues este es metil y este amigo se llama cloro. Así que va primero el cloro por orden alfabético, 3 cloro, 2 metil, pentano. Pentano porque tenemos 5 carbonos en esa cadena principal. Aquí la cadena más larga va a ser esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vamos hacia abajo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que es más cortita. Lo que no es cadena, pues es sustituyente. Metil, metil, metil y bromo. El nombre de este compuesto entonces va, debo numerar por aquí porque el bromo es por donde está más. Recuerde que ahora prima la posición del bromo para numerar, que esto sería 2 bromo, 5,5 dimetil heptano. Háganse idea. ¿Ustedes son de Arecibo? ¿Vieron lo del tornado? ¿No? Yo creo que son los que viven allí en la costa, ¿verdad? Podría haber sido horrible. Las lluvias, en tu casa nunca llovió aquí. Terrible. No, yo creo que quizás en casa de mi madre. Bueno, como que para San Juan se inundó un montón de cosas. Pero mi esposo se levantó a esa hora y a abrir, o sea, el agua se acumula en los techos y él lo tiene como tapadito para recoger el agua. Nosotros recogemos agua de lluvia, pero como llovía tanto, la velocidad de él no iba a ser lo mismo y tuvo que abrir y dijo que eso botaba agua, el techo estaba repleto. Bueno, llovió más que cuando dijeron que iba a llover. Ay, ya yo no creo en eso que dicen que va a llover. Que dijeron, en el fin de semana eso se va a caer de la lluvia. No llovió. Vale.
Ya arranca a entrar los polvos de sala. A ver, ya tú. Aquí en acá. En una burbujita. Dentro de un purificador de aire. Recuerden que aquí prioridad de numeración, el carbono que tiene el bromo, o sea, 1 y 2. En total este ciclo tiene 6 carbonos, por eso es un ciclo hexano. Este es metil y este es bromo. Así que es 1 bromo, 2 metil, ciclo hexano. Ay, traje los hexanos. ¿No están emocionados? Les fue bien a ustedes. Antes les fue. Ya les fue a los de organizadores. A ver, analistas. Pero yo creo que hay varios que se le puede eliminar la Aquí, ¿cómo lo nombraste, Fabiola? ¿Lo hiciste el último? Sí. 2 flúor, 5,6 dimetiloctano. Sí, la favorita de la cadena hacia abajo, ¿verdad? Exacto. Que puede terminar en cualquiera de esos dos metil. Para el polvín jóvenes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que no esté dentro de la cadena, pues sustituyente. Metil. Son del libro, una versión vieja. Ahí ese flúor se puede poner, sabe que es rara, pero así lo dejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por eso entonces es 2 flúor, 5,6 dimetil, heptano. Da igual terminar por aquí o por acá. Si termino por acá, pues este es el metil. ¿Okay? ¿Dudas con esto? Ayer esto era para que no estuviera tan acosado. En el grupo funcional, recuerden que el grupo funcional es un RX, como lo habíamos visto cuando vimos los grupos funcionales, que el nombre del grupo funcional es el grupo halo. Podemos observar que las fuerzas intermoleculares que hay aquí en este grupo funcional es las más importantes, que son las dipolo-dipolo. Tenemos esa interacción pues porque el carbono está unido a un halógeno. Cualquiera de esos halógenos van a ser más electronegativos que el carbono, por eso se va a formar un dipolo de esta forma, en donde voy a tener una alta densidad de electrones sobre el halógeno y una baja densidad de electrones sobre el carbono unido al halógeno. Así que es por eso que las fuerzas intermoleculares que tenemos en los haluros de alquilo son dipolo-dipolo y pues por supuesto las otras que están en todas las moléculas que son London. Aquí podemos ver entonces cómo es la interacción entre un haluro de alquilo y otro haluro de alquilo. Recuerde que la parte negativa, que es la parte en este caso del cloro, donde hay una alta densidad de electrones, interactúa con la parte menos electronegativa de la otra molécula, que es la que tiene deficiencia de electrones. Y esto es lo que llamamos la interacción dipolo-dipolo. De las propiedades físicas podemos decir que si comparo los haluros de alquilo con los alcanos, pues aquí no tengo grupo funcional, solamente tengo fuerzas intermoleculares de London.
Aquí tengo London y dipolo-dipolo, aquí hay mayor fuerza intermolecular y por ende en los puntos de ebullición y de fusión van a ser mayores en los halogénuros de alquilo que en los alcanos. Recuerde que los puntos de, bueno, aquí es si tengo distinto grupo funcional, pero si tengo el mismo grupo funcional, entre más grande sea la cadena R unida al halógeno, pues mayor área de superficie y mayor temperatura de fusión o de ebullición. Y recuerde entonces también que el tipo de halógeno va a cambiar la polarizabilidad de la molécula. Entre más grande sea el átomo que está enlazado a la cadena R, el halógeno, recuerden que aquí entonces el aumento en tamaño es hacia abajo. De los halógenos el yodo es el más grande, le sigue el bromo, el cloro y el flúor es el átomo más pequeño. Entre más grande, más polarizable y mayor fuerza intermolecular y mayor temperatura de fusión y de ebullición. Así que a mayor tamaño del halógeno, mayor temperatura de fusión y de ebullición porque hay mayor polarizabilidad. Recuerde que la polarizabilidad es la capacidad que tiene un pedazo de la molécula o la molécula a deformar la nube de electrones, a separar la carga positiva de la carga negativa dentro de la molécula. En cuanto a la solubilidad, pues son solubles en solventes orgánicos, pero insolubles en agua. Los haluros de alquilo. ¿Dudas? Nos pueden entonces dar, no vean, yo siempre escojo esta creyendo que esta es la que no tiene los mamarrachos que hago yo. Ay, mira, hace rato no decía mamarracho. Ya he perdido las palabras colombianas. Poco a poco vienen a mi léxico. Mamarracho es como cualquier garabato que usted hace. ¿Ustedes también usan mamarracho? No, pero lo he escuchado. Ay, pero puede sonar vulgar, ¿verdad? A veces yo digo palabras que después yo me quedo pensando. A veces puede sonar vulgar, mejor no digo eso. Como para algunas áreas unas cosas son vulgares y otras. Por ejemplo, para mí hay unas cosas que ustedes dicen que son vulgares para mí. Pero bueno, dejémoslo ahí. Por eso entonces me pueden dar una serie de compuestos y me piden lo mismo, que organice de acuerdo a su temperatura de fusión o a su temperatura de ebullición. En este caso, en la parte A, tengo la misma cadena R unido. En la parte A tengo la misma cadena R. Esto es un CH3, CH2, CH2 yodo, un CH3, CH2, CH2 cloro, CH3, CH2, CH2 fluoro. Cuando la cadena R, que es esto que está acompañado al halógeno, es lo mismo, pues tengo que ver la naturaleza del halógeno. Ya dijimos que entre más grande sea el halógeno, más polarizable y mayor temperatura de ebullición. Aquí el más grande es el yodo. Me lo piden que lo coloque de menor a mayor. Ese es el orden de incremento. Pues el que tiene menor temperatura de ebullición va a ser el que tenga el átomo más pequeño de halógeno, que es el flúor. Así que este sería 1. Le sigue cloro y por último, yodo. Este es el que tiene mayor temperatura de ebullición. Y este, menor temperatura de ebullición. El flúor es menos polarizado.
En B, pues tengo estoy haciendo la estructura CH3, CH2 4 veces, 1, 2, 3, y ahí sí CH2 4 veces y un CH3. Después sigue CH3 y CH2 5 veces. Y entonces después tengo este es por fuerzas intermoleculares. En el primero esto es un alcano. Y las únicas fuerzas son de London. Los haluros de alquilo pues tienen London y dipolo-dipolo. Los alcoholes entonces tienen más fuerzas intermoleculares. Aquí tengo puentes de hidrógeno. Dipolo-dipolo. Y tengo London. Así que aquí el que mayor temperatura de ebullición va a tener va a ser ese alcohol, seguido por el haluro de alquilo, y por último el de menor temperatura de ebullición va a ser el alcano. Si enumero aquí, voy a escoger uno, este. Ay, ahora el orden es al revés. 1, 2 y 3. Okay. ¿Dudas con esto? Aquí algunos halogenuros de alquilo que son importantes, ¿verdad? Aquí tengo el clorometano. Este es de los haluros de alquilo, es un compuesto presente en algunas emisiones de los volcanes. Está el diclorometano, que es muy reconocido por ser un excelente disolvente de extracción. Y entonces tenemos este haloetano, que son muy usados como agentes anestesiantes. Y otros también otros compuestos halogenados son muy utilizados porque son los gases que se utilizan en sistemas de refrigeración. En términos generales, estos son. Estos son otros halogenuros, como algunos plásticos, como el teflón. Esta es la estructura, bueno, son polímeros, ¿verdad? Lo que quiere decir con este simbolito es que la cadena se repite muchas veces para acá y para acá. Son polímeros. Y esta es la unidad repetitiva. Y este es el PVC, que es el polyvinyl chloride, que también esta es la parte repetitiva por aquí y por acá. Estos son los refrigerantes, ¿verdad? Como el freón, que se utilizan en aires acondicionados y en neveras. Algunos también pesticidas tienen dentro de su estructura halógenos. Son bastante contaminantes. El enlace que hace el carbono con el halógeno es un enlace muy polarizado y eso es lo que le da la reactividad a la molécula, el grupo funcional. Así que tengo un carbono deficiente de electrones, tengo un halógeno con alta densidad de electrones.
Eso quiere decir que dentro de la estructura, al tener un carbono deficiente de electrones, significa que fácilmente los halogenuros de alquilo pueden llevar a cabo reacciones que impliquen ataques de nucleófilos a ese carbono deficiente de electrones. Por eso vamos a ver que principalmente las reacciones que llevan a cabo estos compuestos son de sustitución nucleofílica. Porque un nucleófilo viene, entra, ataca el carbono deficiente de electrones y el cloro se hace, o el halógeno, se convierte en un grupo saliente. ¿Okay? Aquí la diferencia, los mapas de cómo está la densidad de electrones dependiendo del halógeno. Si tengo a flúor, flúor es el elemento más electronegativo que tengo y es donde más diferencia hay de electronegatividad, así que el flúor es el que va a tener mayor densidad de electrones. Así le sigue el cloro, y por otro lado tengo el yodo, en donde casi la diferencia de electronegatividad que hay es mínima entre este enlace. Por eso no veo coloraciones rojas, muy rojas, como la del flúor, que es la que significa en dónde están los electrones. Esta parte rojita me está diciendo que aquí hay alta densidad de electrones y la parte azul, deficiencia de electrones. Lo que podemos notar, sin importar el halógeno, es que siempre el carbono va a estar deficiente de electrones. ¿Ok? Tenlo ahí. Eso lo hace centro fácil de ataque de nucleófilos. Recuerde que por definición, esto ya lo hemos venido arrastrando desde capítulos anteriores. Un nucleófilo es una especie que tiene abundancia de electrones, ya sea por pares libres o electrones libres. Eso es lo que es un nucleófilo. Ok. No sé qué hice. No sé. Abundancia de electrones. Bueno. Soy abundancia. Pares libres o electrones. Y normalmente ese nucleófilo se abrevia de esta manera como está escrita aquí. NU de nucleófilo, un par de electrones y una carga negativa sobre el U que parece una tilde. ¿Okay? Aquí entonces la forma como haluros de alquilo llevan a cabo reacciones. Ya les dije que una primera forma de reaccionar es cuando un nucleófilo ataca el carbono deficiente de electrones y se rompe el enlace carbono-halógeno, siendo el halógeno un grupo saliente y formándose un nuevo enlace entre el carbono y el nucleófilo. A este tipo de reacción se le llama sustitución. Recuerden que sustitución es ruptura de enlaces sigma en el material de partida y formación de un enlace sigma en los productos con otra especie. Bueno, que reemplaza, ¿verdad? Se reemplaza una cosa por otra. Y entonces se le llama sustitución nucleofílica porque es un nucleófilo lo que va a reemplazar el halógeno. ¿Okay? Otro tipo de reacciones que llevan a cabo los haluros de alquilo son las reacciones de eliminación. Recuerden que una reacción de eliminación, lo vimos en el capítulo 6, ruptura de dos enlaces sigma en los materiales de partida, formación de un enlace pi en los productos. Así que a partir de haluros de alquilo se pueden formar alquenos. Un nuevo enlace aquí
en el producto y se elimina un hidrógeno y un halógeno cuando están así, cuando están adyacentes, o sea, pegados ahí uno con respecto al otro. ¿Okay? Ojo que aquí la definición de una base y de un nucleófilo es bastante similar. Es más, usamos la basicidad para ver qué tan nucleófila es una especie o nucleófilo es una especie. La mayoría de las veces la nucleofilia y la basicidad son lo mismo, excepto la manera como reaccionan. Un nucleófilo ataca un centro deficiente de electrones. Una base arranca protones. Pero por definición es lo mismo. Reacción